Bueno, ahorita estoy en la afinación Baulín, así que me voy a ir a la otra afinación. Vamos. Coméntanos sobre la afinación Baulín, para los que desconocen sobre ello. ¿Algo sobre el maestro Raúl García Zárate? Claro, nuestro maestro Raúl García Zárate tocaba la afinación Baulín en el sol mayor. Todas las cuerdas lo cambia no. La segunda lo cambia al do y hace que suene algo más bonito. Bueno, les afina la primera. A ver, un momentito. Él en algunos de sus conciertos tocó el Elme, como es la pieza que acabo de tocar, el Pucamayu. O el Cocaquintucha mismo. Bueno, ya mencioné la segunda cuerda que está en el do. La quinta también se pasa al la sostenido, más conocido como el si bemol. Y la sexta al sol. Bueno, también mi tonalidad ahorita el baulín no está en el sol menor, está en el mi menor. Que es una afinación que también suena bonita. Pero uno de los temas que más me gustaba del maestro Raúl García Zárate es esta pieza que a continuación voy a tocar, que ya no está en el baulín. Bueno, esta afinación es como que más le digo la afinación de re menor, porque es casi lo normal, solo varía la sexta en el fa, porque la primera está en el mi, la segunda en el si, la tercera está en el sol, la cuarta en el re, la quinta en el la, y como lo dije, la sexta está en el fa. Esta pieza que quiero tocar ahorita es como el himno de todo ayacuchano, de todo huamanguino, a los ayacuchanos que se encuentran en cualquier parte del mundo, los confines del planeta, para que se acuerden de esta nuestra hermosa tierra. Pajarín mirpuchcani, perlas chayay, tuta tuta tutamanta, perlas chayay, causas paija cutimusa, perlas chayay, muñus paija malañacha, perlas chayay.
desde el anteaño pasado que hemos tenido el lanzamiento del Ayacucho Guaitari. Y Juan Diego Flores definitivamente fue uno de los personajes que le llevó a Perlita a dar a conocer no solamente en nuestro país, sino en el extranjero. ¿Qué recuerdos tienes de ese encuentro, Perlita? Uno de los más recuerdos es esta fuga que acabo de interpretar. Interpretamos con él. Y salió de la nada, ¿verdad? Sí, al inicio en la cara de Ayacucho nos conocimos. Yo le presté mi guitarra. Y cuando llegué, la guitarra estaba desafinada. Y todos se preguntaban, ¿qué ha pasado? Y yo tenía que estar afinando. Y Magali estaba cantando. Y entonces Juan Diego estaba mirando atrás. ¿Qué está haciendo la guitarra? Y entonces la logré afinar. Y tocamos el pasacalle con la linda Magali Solier. Y luego él fue al escenario y me dijo, mi amor, ¿me ayuda? Y yo encantada fui y subí al escenario y quise tocar con él. Y después, cuando terminé el concierto en Ayacucho, me dijo, tienes que acompañarme en el estadio el 1 de julio. Y esa fecha es una de las que más me llena de nostalgia, alegría. Un momento inolvidable.